Hola a todos y a todas, estamos en la fin de curso ya del Aula Municipal de Artes Plásticas. En este caso voy a presentar la exposición online de los diferentes trabajos que se han realizado para esta exposición en este curso online. La verdad es que para mí es muy satisfactorio llegar a este punto porque dado que este año ha sido especial con las restricciones por la pandemia, con los diferentes elementos que nos han llevado en algún momento del curso a parar en algunas sesiones, aunque con el curso online no ha habido ningún problema. De hecho, los alumnos han trabajado incluso más que cuando trabajamos de manera presencial, porque habéis tenido de manera continua todas las semanas. Hemos tenido diferentes actividades relacionadas con las artes plásticas y de esta forma hemos podido llevar a cabo esa interacción entre el profesor, en este caso he sido yo, y los alumnos a través de vuestros trabajos, de los ejemplos que yo os iba enviando y los temas que hemos ido tratando. Así que llegar a la exposición fin de curso, en este caso de manera virtual, por decirlo de esta forma, pues es algo que al principio del curso, cuando empezamos en octubre, pues nos parecía casi no imposible, pero sí que nos parecía extraña la situación en la que nos hemos movido y yo creo que ha funcionado muy bien. Dar las gracias, por supuesto, a todos los alumnos que habéis participado. Ha habido unos 20 alumnos online, luego los trabajos finales ha habido menos, como suele ocurrir, que la gente al final no entrega porque no considera que es demasiado bueno como para ser expuesto, pero eso no importa, porque lo importante es llegar a este punto a participar y disfrutar con las obras artísticas. Lo que voy a hacer ahora es simplemente un pequeño repaso de las piezas que vamos a mostrar en esta breve exposición online, de algunos trabajos destacados que se han hecho a final del curso, donde hemos visto todo tipo de técnicas. Fijaos, en primer lugar, habría que decir que hemos visto, bueno, tenéis aquí un pequeño ejemplo de los diferentes vídeos y acciones que se han llevado a cabo. Por un lado, hemos tenido estos ejercicios teóricos. Algunos de los ejercicios que hemos llevado a cabo desde casa, los alumnos, en el curso online, han sido realizados también en el curso presencial. Es decir, que hemos hecho grabaciones de las clases presenciales y esos mismos ejercicios se han llevado a cabo en casa. Otros ejercicios han sido específicos para el curso online. Hemos visto también partes teóricas. Por ejemplo, ahí tenéis un pequeño fragmento de una de las conferencias que se han impartido durante este curso a través del programa Arte Activo. También ha habido notas de teoría para los alumnos de forma presentadas al grupo online. Bueno, a través del canal de YouTube, pues habéis podido ver los ejercicios. Hemos llegado, creo que, a hacer unos 37 sesiones durante el curso y todas ellas han sido corregidas, comentadas de forma individual y individual por el comentario a cada alumno, pero también lo que hemos hecho es comentarlo en grupo, es decir, que todo el mundo pudiera acceder a las correcciones de otros compañeros y así alimentarnos de, de las referencias que se hacían a cada alumno. Lo veis ahí. Como os estaba diciendo, pues también ha habido obras, perdón, ha habido momento para las correcciones. Pues no he hecho la multiplicación, pero han sido bastantes horas de vídeo corrigiendo, comentando vuestros trabajos, viendo el ejemplo que os enviaba. Durante la semana trabajabais sobre ello y me lo entregabais y el jueves yo los comentaba bueno, algunos corregíamos más, otros menos, pero veíamos elementos fundamentales. Ha pasado por nuestras manos pues trabajos a carboncillo, a grafito, a bolígrafo, a rotulador, a pastel, en acrílico, en acuarela. Bueno, hemos visto diferentes temas, temas sobre figura humana, temas sobre paisaje. Hemos utilizado uno de los grandes artistas del siglo XX, como es Edward Hopper, como referente para trabajar sobre su técnica. Es decir, este curso ha sido bastante completo en ese sentido. Hemos podido investigar bastante y luego ha habido también un hueco para los trabajos individuales al margen de las clases que íbamos impartiendo. Y como veis, ya tengo aquí pues algunos ejercicios que habéis presentado para esta exposición. Por ejemplo, Pilar, bueno, os comenté que podíais enviar el que quisiera algún trabajo que hiciera referencia un poco al curso que ha pasado, este curso tan especial, tan extraordinario o extraño, según se mire. Bueno, pues Pilar aquí a pastel nos trabaja sobre esta flor, que es casi un regalo, como dice ella, dedicado a los fallecidos durante la pandemia. Bueno, uno de los dramas que hemos tenido que vivir este año y medio, pues ha sido precisamente el impacto que ha tenido la pandemia sobre nuestras personas más cercanas. Bueno, pues esta es una especie de forma de aligerar un poco a través del arte, pues esta pesadumbre que podríamos tener. Bueno, este trabajo a pastel que recuerda también un poco a la exposición que tenemos ahora de Georgia O'Keeffe, ¿verdad? En el Museo Thyssen.
También tenemos obras como las de Beatriz, Bea, que como veis aquí es un reflejo de parte de los ejercicios que hicimos sobre academia, es decir, dibujo artístico, esta mano de David, donde incidimos muchísimo en la potencia anatómica de este elemento escultórico, pero al mismo tiempo el claroscuro, las luces y las sombras, la definición, es decir, trabajos de recursos de dibujo, que es una de las cosas sobre las que hemos trabajado en este curso. O, por ejemplo, Tomás Delgado, que tiene este paisaje de la Puerta de Brandenburgo, que la conoce bien porque parte de la pandemia la ha pasado cerca, o por lo menos en Alemania, y nos presenta en acuarela este trabajo tan expresivo de color, donde vemos la arquitectura que, en segundo plano que va desapareciendo poco a poco, y donde lo interesante es esta acción de los colores, estos rojos, amarillos, con un sentido fomista que genera un elemento dinámico en el resultado final con esa especie de contraluz de atardecer que vemos como referencia casi romántica de este trabajo de la Puerta de Brandenburgo de Berlín. Rosa Marta, que con esta acuarela tan delicada juguetea un poco a que volvamos a la infancia, ¿verdad? Esta aparente niña que está ahí medio escondida detrás de un árbol en el bosque, donde podemos jugar a los contrastes con la definición. Esto lo vimos en algún ejercicio, como con las acuarelas podemos meter línea de dibujo en algunos sitios y jugar con la profundidad de campo, o dejar que el húmedo sobre húmedo se deshaga para dar sensación de mayor profundidad y perspectiva. Bueno, un ejercicio muy divertido y además muy acorde desde el punto de vista compositivo de la forma blanda del árbol con la forma blanda de la anatomía de la figura. Muy bien. O Puri Zamorano también. En estos trabajos de acuarela, pues vimos algunos ejemplos de cómo se puede trabajar de forma más libre, por ejemplo, en las carnaciones, que parece más complicado meter estas aguadas que se van fundiendo en el húmedo sobre húmedo y al mismo tiempo combinarlas con elementos expresivos. Fijaos en la cara, por ejemplo, de la mujer que bien está dirigida la mirada, la expresividad del rostro y la expresividad de la postura. O también en acuarela, Charo, pues de nuevo un ejercicio intimista, ¿verdad? Estos dos niños ahí dibujando. ¿Veis el trabajo de descripción de la línea de dibujo para destacar algunos elementos de la mancha de acuarela? Es decir, esta síntesis que es muy, por ejemplo, de Raúl Dufy en finales del 19, principios del 20, estos artistas que manchaban, pero luego aportaban línea de dibujo recuperando formas que se pueden perder un poco con el mezclado de los colores. Muy bien. O también otros dos ejercicios que trabajamos es las técnicas a pastel y además en diferentes versiones. Fijaos este trabajo de Mariano que funciona muy bien, como lo que hicimos es dibujar a pastel, humedecer el pastel con agua, deshacerlo, generar una pátina, una base que nos permitiera trabajar encima y luego incidir con el pastel sin fundirlo. Bueno, aquí vemos a Mariano que bien ha defendido la figura, incluso en cuanto a la postura, y luego los elementos de fondo donde simplemente con los trazos de tiza vemos perfectamente este ejercicio dramático y además tan alegre al mismo tiempo de las bailarinas ahí en posición casi de descanso o de fin de actuación. Marucci con este óleo sobre lienzo, donde hace destaca un elemento importante. Es un trabajo antiguo que ha retomado ahora a través de lo que ha ido aprendiendo en las clases. Es decir, esta figura que tiene esta sensación casi mágica del esfumato, de los brazos, de los bordes, el claroscuro, esa mirada que no nos mira a nosotros, sino que mira a un fondo más abstracto, generando una incógnita, una especie de forma íntima de posado en el que el modelo es ajeno al espectador, lo cual hace que nosotros no nos enfrentemos a una mirada, sino que nos enfrentamos a una situación misteriosa a dónde está mirando, con esta luz lateral que funciona muy bien. Es muy interesante cómo ha retomado este cuadro a través de lo aprendido durante este curso. O ejercicios de clase. Aquí Carmen, pues otro de los trabajos que hicimos sobre un modelo de una escultura de Igor Mitoraj, pues trabajamos el claroscuro sobre cartulina oscura, meter tiza blanca, meter degradados y de esa forma generar un modelo. Bueno, funciona muy bien y además nos presenta este elemento escultórico, casi estos vestigios griegos que utiliza Igor Mitoraj en sus esculturas de formatos enormes. O o hemos visto a Hopper como artista principal de este curso, donde hemos trabajado sobre él. Bueno, pues Castro aquí ha trabajado sobre una acuarela de Hopper, también en el lenguaje de la acuarela, con esta limpieza, esta pulcritud, esta transparencia, sobre el dibujo, esto que trabajamos sobre húmedo
sobre seco, con el dibujo ya preparado y esas aguadas transparentes que van generando esta composición totémica de la figura en el centro del cuadro, con esa especie de elemento piramidal con el horizonte muy bajo que hace que la figura cobre casi vida. ¿Lo veis? Estos elementos que sabemos que es una casa, pero sabemos que es una casa que tiene vida porque lleva la vida dentro de las ventanas. María Ángeles Herranz aquí, sin embargo, también el trabajo de pastel sobre papel, que ha sido un continuo en nuestro curso, pues genera este dibujo que he llamado sutil, de esta cara, con esta forma ondulada compositiva, donde se contrapone el cuello con respecto al eje central de la cara. ¿Veis esa especie de onda que se genera con ese tres cuartos girado que hace que el hombro se dulcifique? La postura hace que ese hombro que gira el rostro tampoco nos mira, sino casi tiene un cierto desdén con respecto al espectador, generando una obra muy elegante y al mismo tiempo muy íntima. Sin embargo, aquí en Ángeles Alonso, otro de los trabajos que hicimos, que era con los colores primarios generar carnaciones a través de las manchas, pues fijaos la intensidad de esta pose. Tenemos el mismo giro que en la anterior, sin embargo, aquí es todo más contundente. ¿Por qué? Porque no existe tanto esa onda y además la mirada ya sí nos busca a nosotros, generando un desafío. Fijaos la potencia que tiene ese rostro, cómo nos desafía y luego lo vaporoso que es el fondo con esos frotados de la pintura, generando un aspecto también, un sentido de tensión, pero al mismo tiempo con una especie de ensoñación, ¿verdad? Donde no hay algo totalmente definido. Aquí Daniel nos presenta todos los ejercicios que hemos realizado durante el curso, que lo ha llamado preadolescencia, quizá haciendo referencia al Pablo Picasso preadolescente casi, porque estaba con 15 años ya metido en la adolescencia, que es el autor de esta obra en óleo, en la obra original, pero que formaba parte del proceso de formación del joven Picasso con 15 años, era capaz de resolver estos modelos del natural sin ningún problema. Nosotros lo utilizamos para trabajar con las tizas de pastel, pastel sobre papel, y para estudiar un poco los volúmenes del cuerpo a través del estudio de los tonos con una paleta reducida de ocres y sombras. Bueno, como veis, hay un juego muy bonito además sobre este pastel sobre cartulina negra, un juego muy bonito de contraste entre la figura que funciona fantástica en los volúmenes y el fondo más cromado, más expresivo con ese azul que lo que hace es eh, generar un contraste que alza, por decirlo así, la presencia fundamental de la figura principal. O Ana María Martín Pascual. Decíamos antes que Edward Hopper ha sido uno de los artistas referentes en este curso y hemos trabajado también sobre el Hopper acuarelista y el Hopper pintor al óleo. Bueno, pues Ana María aquí nos trae esta pieza trabajada sobre un modelo de Edward Hopper, donde ha combinado este trabajo de acuarela tan delicado en esos momentos en los que Edward Hopper viajaba por la costa de Nueva Inglaterra en Estados Unidos con su mujer, con Mary Jo, que es la modelo en este caso, y Hopper iba cogiendo apuntes a la acuarela de todo lo que se encontraba, del paisaje y muchas veces de su propia mujer posando o también dibujando al mismo tiempo que él estaba en la costa. O ya elementos, fijaos este cuadro de Margarita González, esta acuarela sobre papel, donde de nuevo hace referencia a este año y medio que hemos pasado tan duro y dramático y extraordinario y bueno, y reconociendo la labor bueno, de los sanitarios en este caso. Fijaos, esto reconociendo a los héroes reales de la pandemia. Tenemos los héroes de ficción, los héroes de la Marvel, los superhéroes, y al mismo tiempo tenemos otros superhéroes que son mucho más cercanos, que son más de carne y hueso, pero que se han dejado la piel, como todos sabemos, durante este tiempo. Bueno, pues este es el homenaje en este cuadro, de este estilo, podríamos decir, arte pop, ¿verdad? En este trabajo que nos presenta Margarita González. O Santiago Cadenas, que aquí hace una especie de narración gráfica cercano casi bueno, al expresionismo, por supuesto, pero a esta narrativa de lo que le ha ocurrido a él durante la pandemia, no a él, sino que nos ha ocurrido a todos. Por un lado, tenemos este juego de viñetas que se intercala esta narración gráfica, como digo, que aparece trabajado a pastel, y vemos aquí cómo, por supuesto, hace referencia a algo tan común que se nos ha hecho tan familiar como es el logo o el dibujito, más que el logo del coronavirus ahí en la parte izquierda y luego la parte superior como aparece, por supuesto, las zonas hospitalarias, la enfermedad. Vemos también esa alegoría a la lucha contra la muerte, que era lo que representaba el coronavirus, y cómo los sanitarios de nuevo aparecen aquí defendiendo con un escudo. Hay un punto también ahí de la cultura popular del superhéroe protegiéndonos, y al mismo tiempo cómo aparece una referencia al estudio, al aprendizaje de las artes. Hay que recordar que durante este tiempo ha habido mucha gente que ha tenido que solventar
compensar este estado en el que estábamos en mucho tiempo incluso encerrados, pues a través del desarrollo, del aprendizaje y del desarrollo de la cultura. Y en este caso de las artes. Y en el caso del grupo de artes plásticas online, pues la elaboración de obra artística, de aprendizaje de técnicas, de estudio de la historia del arte, de estar informados en este sentido, ha servido un poco para aligerar el paso cansado que teníamos durante este tiempo. O Margarita Roncero, que en este caso vemos aquí cómo nos presenta de forma muy simbólica, también con un lenguaje un poco pop, esta esperanza a través de la vacuna, ¿verdad? Esta mujer que porta una jeringuilla que, a pesar de la gravedad y de la simbología de la jeringuilla, en este caso, esa paloma que sale de la jaula, ¿no? En forma de libertad, hace que haya un halo de esperanza a través de la vacunación, ¿no? Estos ojos, este antifaz que aparece de flores, como que podemos ver más allá de lo que estamos viendo, y en este caso lo que estamos viendo más allá es más positivo de lo que nos hemos encontrado durante este tiempo. Bueno, un trabajo muy impactante que nos presenta Margarita Roncero. O, por ejemplo, Juan, que este collage, este confinados en una pantalla, donde presenta dibujos de retrato es muy interesante la forma compositiva, porque lo que ha hecho es presentarnos aquí diferentes ejercicios que hemos hecho en clase, algunos, otros los ha hecho de forma libre, pero los hemos visto en clase, donde trabajando a bolígrafo, como tenéis a la derecha, en sanguina, en carbón, en pastel, etcétera, trabaja sobre el retrato, sobre la figura humana, sobre la gente que cuando estábamos, bueno, confinados y podéis salir de casa, lo veíamos a través de las pantallas y de repente lo que ha generado es esta composición casi eh, haciendo referencia a ese enclaustramiento que ha generado nuestra, nuestra forma de vivir en los últimos tiempos, metidos y viendo a la gente de cerca a través de una pantalla, sin poder tocarlos, pero sí de forma representativa. Ese estudio de la imagen, que es en esencia la representación de las artes plásticas y visuales, como la imagen, como decía René Magritte, simplemente es una representación, no es lo que representa. Esto no es una pipa, como decía en el cuadro de René Magritte, sino esto es pigmento sobre óleo y representa una pipa. Pues aquí ocurre lo mismo. Todas estas figuras que hemos hecho, hemos trabajado, hemos reflexionado sobre el rostro, pero también hemos podido representar a nuestros seres queridos o conocidos, pues han sido simplemente representaciones que compensaban esa ausencia de presencia, ¿verdad? Bueno, muy interesante este trabajo de Juan. O Marucci, que Marucci aquí ya ha trabajado en este lenguaje fovista, este lenguaje en el que los colores van más allá de lo representativo de la naturaleza. Ella le llama el color sobre la naturaleza, pero es cierto que es el color sobre la naturaleza, porque el artista tiene la posibilidad de dejarse llevar y estar por encima de lo natural, por encima de lo representativo y dejar que los colores hablen por sí mismos. Bueno, con esta esperanza, Marucci nos presenta esta naturaleza multicolor, que es la que todos anhelamos y deseamos ver en poco tiempo. Rosalía Martín Pascual. Fijaos, Rosalía, pues aquí nos trabaja sobre un apunte de paisaje. Y es muy interesante el paisaje como elemento representativo durante este año y medio porque precisamente lo que necesitábamos era un horizonte. Ha habido mucha gente que en sus casas apenas podía mirar por la ventana el tabique o el muro de ventanas que había enfrente. Entonces esa necesidad de sentir el relajamiento de la mirada cuando miras hacia el horizonte, que es casi como una especie de búsqueda de la utopía, ¿verdad? Pues aquí aparece representado con estos paisajes horizontales que no tienen casi perfiles montañosos, donde la mirada se aleja, se aleja, se aleja y nos deja percibir y casi sentir pues el sol, la luz, el viento, etcétera. Bueno, y aquí tenemos este otro dibujo de Rosalía que hace también esa referencia al paisaje. Es muy interesante esta síntesis del dibujo que nos presenta. La síntesis del dibujo en la que hay unas manchas de fondo, unas manchas casi no figurativas, casi abstractas, pero que se justifica luego por el trabajo de bolígrafo. Esto que lo conozco yo bien porque es el puente de Arganzuela del Madrid-Río, pues aquí ha jugado sobre esa mancha en acrílico, a meter línea de dibujo que hace que el fondo se justifique gracias a esta forma de perspectiva, de dibujo tan libre, tan suelta que nos presenta Rosalía. Bueno, como veis, los trabajos del curso online han sido muy interesantes. Ha habido muchísimos más. Lo que pasa es que ha habido muchos ejercicios de proceso, de aprendizaje, que, bueno, no vamos a... Hemos puesto esta pequeña muestra que han elegido los alumnos. 20 alumnos han estado en el grupo
del Aula Municipal de Artes Plásticas online. Y bueno, esta pequeña muestra para cerrar este curso y bueno, para desearos un feliz verano y sobre todo que nos veamos el curso que viene, ya sea en formato online o que sea presencial en el aula. Un saludo a todos.